Voy a saludar a Hernán Lecher, que es economista del Centro de Economía Política Argentina. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Charlo? Buenas tardes. Bien, bueno, estábamos más o menos analizando lo que dijo Kicillof, que es mucho de lo que pensamos varios, ¿no? Que hay como una reminiscencia, hay como un discurso de cosas que ya han pasado. Si no veo nada nuevo que se oponga realmente a lo que está sucediendo en economía, más allá de errores, de aciertos, de buenas y malas. Sí, huele a naftalina. La verdad que a veces uno siente que argentinos, y yo realmente coincido plenamente con que carecen de ideas, porque es esto que bien ustedes decían, dos proyectos, pero no dos proyectos, uno que está hoy vigente y otro que están proponiendo. El otro que supuestamente están proponiendo, que pretenden pintarlo de novedoso, es uno que vivimos en los 90 en la Argentina. Los mayores críticos del coloquio de ideas de estos días fueron el día de ayer el presidente de Shell. Yo quiero recordar que el presidente de Shell compró dólares el 28 de enero de este año, 7.30, y lo hizo pura y exclusivamente y nada. Se cayó, ¿no? Sí, se escucha medio mal. Sí, se escucha mal, porque era muy importante lo que decías. Estamos tratando de recomponer la comunicación con Hernán Lecher. Hernán, ¿estás? Espera, recompamos la comunicación porque había hecho algo de la empresa Shell. Hernán, bueno, ahí se cortó. Te decía que dijo algo que Shell compró dólares en enero, un día de enero. Claro, bueno, fue la denuncia que hizo el gobierno cuando fue la devaluación. Ese día hubo 2 o 3 empresas que salieron fuerte a comprar dólares, tratando de especular. Compraron dólares más caros del precio que en realidad habría que comprarlo, con lo cual eso forzaba a una devaluación. Y son esos sectores los que uno puede ver permanentemente en el coloquio de idea, y creo que es la discusión. Otra cuestión, vos fíjate que en el coloquio de idea, por lo menos en el informe final, el que se presenta a los medios, nunca vas a oír hablar de cómo se resuelve el tema de la pobreza, de cómo se hace para subir el sueldo a los empleados, de cómo hacer para que el Estado tenga más justicia social, cómo hacer para mejorar las asignaciones sociales. Digo, todo eso en el coloquio de ideas no lo vas a escuchar. Y además, la verdad, yo creo que hay una falencia de parte del periodismo, digamos, de tomar el coloquio de ideas como si fuera una institución, como si fuera parte del Estado. Y la verdad es que es una reunión de empresarios que representan a los sectores más de derecha y concentrados de nuestro país. Plata en la pauta. Esta es la base absolutamente, es la base absoluta de que esta gente vaya a la puerta del hotel a... Sí, pero está esa institucionalización, que si vos no vas al coloquio de ideas, pero ¿cómo no fuiste al coloquio de ideas? Como si uno tuviera obligación de ir al coloquio de idea y fuera, como si tuviera una obligación moral de ir a un lugar así, ¿no? Totalmente. Hernán, ¿estás? Sí, acá estamos. Hernán Lecher, digo bien, economista del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Exacto. Así es. Bueno, estabas hablando de que Shell había comprado dólares. Sí, ahí se cortó. Recordar esto, porque a veces, digamos, uno lo escucha Aranguren y te habla de recuperar la soberanía energética. Ahora, el tipo en realidad lo que quiere es la desregulación de los hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a mirar hacia atrás y ve su accionar, ve que ese accionar tiene poco que ver con las palabras. Digo esto porque en el coloquio de idea hay un poco también esta confusión de generar o tratar de maquillar un proyecto que ya vivimos los argentinos con una cosa que no lo es. Yo decía, lo de Aranguren el 28 de enero de este año compró dólares a 8.70 cuando el valor del dólar en ese momento era 7.30, y lo hizo con la clara intencionalidad de generar una corrida cambiaria que efectivamente nos generó un costo al conjunto de los argentinos. Entonces, cuando uno lo ve en la tapa o en los titulares del diario La Nación, bueno, de repente está bueno recordar estas cuestiones. O por ejemplo, Santi Esteban, que también hizo una serie de críticas en el coloquio en estos días, y que es un fiel exponente de una cosa que ahora quizás no se recuerda tanto, que es el foro
Foro de Convergencia Empresaria, que tuvieron un ratito de prensa hace un tiempo atrás, pero que son el núcleo del pensamiento del establishment económico en la Argentina y que están detrás de muchos de los que hablan en IDEA, y que, bueno, sus ideas innovadoras son esencialmente que el Estado no intervenga en la economía, ¿no? Este es el eje neurálgico de todas sus propuestas. Bueno, evidentemente eso tiene o huele mucho a lo que vivimos en los 90 y claramente choca con las políticas nacionales actuales. Hernán, también se realizó en Mar del Plata otro congreso de debate de empresarios y economistas con un pensamiento más cercano al del gobierno. Digo, ¿cómo ves esa otra forma de pensar la economía? Si está bien el contrapunto, si habría haberlo hecho en otro momento. Mira, a mí me parece que cualquier ámbito de discusión en materia de política económica siempre puede ser interesante. Y en ese sentido yo reivindico que en esta etapa iniciada en el año 2003, hoy hemos recuperado, dicen algunos economistas prestigiosos, recuperado el apellido y hoy hablamos de economía política, no de economía como se hablaba de la ciencia económica en los años 90, y en ese sentido me parece que todo debate es fructífero, y además creo que es un proyecto político y económico el que hoy conduce los hilos de nuestro país, que está dispuesto para el debate y para la discusión. Lo que me parece que no está bueno para el conjunto de los argentinos, en definitiva también para la discusión económica, que esta cosa que atraviesa todos los debates, como puede ser lo que fue la discusión en relación al tema de los fondos buitres o la discusión en relación a la ley de regulación de las relaciones de la producción y el consumo, mal llamada ley de abastecimiento, es esta cosa de que las ideas que se contraponen a las propuestas que hace el gobierno son simplemente oposición al gobierno, ¿no? Y yo soy de un distrito que es San Martín, un distrito pegado a la capital, que es un distrito esencialmente pyme. Y a veces uno tiene discusiones con algunos espacios opositores que uno no sabe si son ingenuas o claramente interesadas para simplemente oponerse. Este distrito, que es un distrito pyme, claramente le beneficia la ley de regulación de las relaciones de la producción y el consumo. Sin embargo, uno escucha muchas voces por ahí de opositores que se oponen justamente a esta cuestión simplemente porque la propone el gobierno y borran de un plumazo justamente el interés del conjunto de los argentinos. A mí me parece que todos los debates que vengan a aportar para que a los argentinos nos vaya bien, y esto es de trazo grueso, eso es maravilloso. Y yo lo reivindico en cualquier instancia. Cuando en realidad, y en eso coincido con el ministro Kicillof, lo que uno arma es un estudio de televisión para esmerilar el proyecto político, porque no puede hacer que ese proyecto político se acabe por las buenas, es decir, vía los votos, o porque no tiene ideas o no las aporta. Bueno, la verdad que en ese esquema yo no solo no me anoto, recién escuchaba esta cosa de la presión de tener que ir al coloquio de idea. Bueno, es porque también tiene esta matriz de pensamiento. Yo voy a ese espacio porque soy parte de un sector privilegiado en la Argentina que, bueno, con otros proyectos políticos les fue muy bien y con este se sienten profundamente incómodos. Gracias. Sí. No, yo le quería preguntar a Hernán qué le parecía las declaraciones del titular de la OIA, que había dicho que había que corregir mucho por parte del gobierno. No, me parece en línea con esto. A veces uno se pregunta por qué la OIA pide solo variación del tipo de cambio, es decir, devaluación, siendo industriales. Yo insisto, me parece que se sienten incómodos con un proyecto económico que intenta defender los intereses de la mayoría. Y cuando esto es así, se mantiene firme, en cualquiera de los debates que recién les comenté, pero podemos incluir cualquier debate en torno a la cuestión económica, nos vamos a encontrar con esto, que con un gobierno que defiende a las mayorías populares. Y eso, a ver, porque yo lo digo así, parece bueno, suena muy lindo. En realidad, sostener la asignación universal por hijo, sostener paritarias todos los años,
que exista la movilidad jubilatoria, todas estas cosas que tantas veces ya escuchamos y alguno puede decir, otra vez, sí, pero todas esas cosas se sostienen con decisión política y digamos, cuando uno escucha estos debates de corregir la política económica de nuestro país, eso hay que ligarlo íntimamente con el condicionamiento a esas políticas nacionales que claramente hablan de inclusión. En otros momentos y en otros proyectos políticos y económicos, por ejemplo, en los años 90, había otras políticas. La política eran las privatizaciones, que las privatizaciones eran para los grandes consorcios económicos extranjeros asociados al capital local concentrado, digamos. Ese era el negocio de los años 90, o el negocio escandaloso de las AFJP, de la privatización del sistema previsional. Cuando uno va un poquito más atrás, los seguros de cambio de los años 80, bueno, todo lo que tiene que ver con la política económica de la dictadura. Esos son los negocios que hoy no están, que incomodan al poder económico concentrado, que los quisiera recuperar, y que si llega a recuperarlo significa que en el conjunto, las mayorías argentinas pierdan estos beneficios que con mucho esfuerzo se han conquistado en los últimos años. Gracias, Hernán. Abrazo. Un abrazo para todos. Hernán Lecher es economista de CEPA, sí, Centro de Economía Política Argentina. Bien, seguimos hablando de este tema. El 47% de los asistentes al coloquio respondieron a una encuesta, ¿no, Fernando? Que decían que aprobaría el pago de coimas. Sí, una encuesta que hace todos los años D'Alessio allí en IDEA.